Gracias por continuar con nosotros aquí en Consultorio en Salud, en esta programación especial sobre COVID-19. Nos acompaña el día de hoy el doctor Francisco Navarrete, endocrinólogo, y el tema del día de hoy es la obesidad como factor de riesgo para múltiples patologías o múltiples enfermedades, pero en esta época de la pandemia COVID es un factor de riesgo muy importante. Doctor, ¿qué es lo que sucede en el organismo? Vamos a suponer, una persona está delgada, su metabolismo está estable, pero empieza de pronto por cambios hormonales o por falta de ejercicio, por ingesta, empieza a aumentar de peso, no se da uno cuenta cuando de pronto ya no le quedan las camisas o los pantalones, ¿verdad? O que va a comprar ropa y ya es otra talla. Pero ¿qué sucede en el metabolismo? Okay. Básicamente el exceso de grasita, lo más importante o la que genera problemas de salud es la grasita visceral. Tenemos dos tipos de grasita, la grasita visceral y la grasita subcutánea. La grasa subcutánea es la que está abajo de la piel. Esa realmente no genera tanto problema. La que genera mucho problema es la grasita visceral, la que está dentro del abdomen, junto al intestino, junto a los riñones, junto al hígado. Esa es la que genera problemas de inflamación. Genera cambios en hormonas como la leptina, por ejemplo. Hay aumentos en los niveles de leptina, que es una adipoquina proinflamatoria. Genera disminución de la adiponectina, que es una adipoquina que disminuye la inflamación. Por ejemplo, aquí lo que vemos es un estudio que salió en la revista Obesity, donde nos habla de que los pacientes con obesidad, a mayor grado de obesidad, porque nosotros clasificamos la obesidad en grado 1, grado 2, grado 3, y a mayor grado de obesidad, mayor riesgo de que acaben requiriendo ventilación mecánica. Esto es algo muy importante. Hemos visto que de las personas con obesidad son las que más riesgo tienen de acabar con ventilación mecánica o que acaben falleciendo. Para poner en perspectiva a México en cuanto a obesidad en el mundo, estamos hablando de que China, el 6.2% de su población tiene obesidad. Estamos hablando de que Italia, que fue otro país muy golpeado por coronavirus, el 24% de su población tiene obesidad. España, 20%, Estados Unidos, 40% de su población tiene obesidad, 4 de cada 10 personas. México es el 36.1% de los adultos mayores de 20 años. No tenemos el dato de toda la población, incluyendo niños y adolescentes, pero mayores de 20 años estamos hablando del 36.1%. Es una cantidad muy importante, y cuando agregamos sobrepeso y obesidad, estamos hablando del 75%. Casi es 3 de cada 4 personas tienen sobrepeso o obesidad, y esto nos pone en mucho riesgo de que una enfermedad con coronavirus vaya a generar que la persona llegue a fallecer, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de obesidad y coronavirus? Okay. Algo que hemos visto mucho es las hormonas que tienen que ver con la inflamación. El aumento en los niveles de leptina, la disminución de los niveles de adiponectina generan inflamación. El aumento en los niveles de insulina generan una inflamación muy importante, generan disminución de la inmunidad innata, generan también un aumento del riesgo de la propagación del virus. El exceso de grasita también genera aumento del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 6, interleucina 1, que generan mucha inflamación y disminución de la inmunidad. Esto nos genera que las personas con obesidad que tienen todos estos factores tengan un aumento en el riesgo de llegar a fallecer. Tienen el mismo riesgo de complicarse, o el mismo riesgo de infectarse, pero el mayor riesgo de complicarse. Se habla de una tormenta de citocinas. Es correcto. Cuando tenemos un exceso de grasita, el complemento, que es parte de nuestra inmunidad, puede llegar a estar sobreactivado, y esto puede generar una tormenta de citocinas, es decir, una inflamación generalizada en todo el cuerpo que nos aumenta el riesgo de fallecer. Las personas que fallecen, en los estudios se ha visto que fallecen por microtrombosis en las arterias de los pulmones. Entonces también el tener obesidad aumenta el riesgo de tener trombosis, más el coronavirus, eso nos aumenta mucho el riesgo de fallecer por microtrombosis pulmonar. Ahora, doctor, hay una gran asociación entre diabetes y obesidad. Es correcto. Y otro de los factores de riesgo de complicación es la diabetes también. Es correcto. Cuando tenemos 9 de cada 10 personas con diabetes tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, pues tenemos todos los factores de riesgo para llegar a tener un mal desenlace si nos infectamos por coronavirus. Algo que se vio, por ejemplo, en los últimos estudios que han venido saliendo sobre coronavirus, fue un estudio en Nueva York en 5.700 personas con coronavirus, y se vio que de los que salían positivos, el 41% tenían obesidad. Que esto es básicamente muy parecido a su población general, el 40% es lo que tienen obesidad, entonces no te aumenta el riesgo, pero el riesgo de complicarse se aumenta hasta 3.6 veces más.
Y cuando hablamos, por ejemplo, de los pacientes que están en terapia intensiva, hubo un estudio en Francia en donde se vio que casi el 78% de los que acababan intubados tenían obesidad. Entonces es un factor de riesgo muy importante para acabar requiriendo ventilación mecánica, ¿verdad? Realmente la obesidad es un problema muy serio que ahora estamos viendo cómo realmente influye en nuestra salud, ¿verdad? Es correcto. También hemos visto que la obesidad, el exceso de grasita en el área del cuello genera una compresión en la tráquea que nos dificulta, por ejemplo, cuando el anestesiólogo o el médico requiere la intubación, es mucho más difícil una persona que tiene obesidad la intubación, aparte que la compresión de la grasita en el cuello puede generar que la persona batalle para meter oxígeno a los pulmones. Y también hay ciertos cambios pulmonares que ocasionan que la persona con obesidad tenga mayor riesgo de complicarse. Por ejemplo, el tener menos volumen pulmonar. Cuando una persona tiene obesidad, tiene mucha grasita en el área del tórax, mucha grasita en el área del abdomen que comprimen a los pulmones, entonces disminuyen la ventilación o la entrada de oxígeno. La ventilación y perfusión, cuando una persona tiene obesidad, esa entrada de oxígeno a través de los alveolos o de los neumocitos se ve disminuida por tanta inflamación. También el hecho de que una persona con obesidad batalle en cuestiones, por ejemplo, de los receptores que se encargan de la entrada del coronavirus 19, están aumentadas en los adipocitos, que son las células de grasa. Entonces eso también aumenta el riesgo de que se puedan complicar. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, doctor. Ahorita continuamos con este tema muy interesante que es la obesidad y el COVID-19. Regresamos.